Hola, muy buenas, mi nombre es Gonzalo Alonso y bienvenidos a un nuevo reportaje de GAN Motor Spain. En esta ocasión nos vamos a juntar con Joan Aymamí y pues vamos a hacer dos entrevistas, una centrándonos en su paso por el mundo de los rallies y otra como coleccionista de slot. Quedaos hasta el final del vídeo porque esta entrevista os va a encantar. Muy buenas, Joan, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, comenzamos por el principio. Cuéntanos cómo nació tu afición por el escalestre. Bueno, aquí en Sabadell se hicieron las primeras competiciones de España y quizá parte de Europa, porque en el 65, en 1965, se hicieron unas 12 horas de Scalextric con 6 vías, porque todavía no habían salido las pistas de 8. Entonces yo, con 15 años, pues lo fui a ver y me quedé maravillado. Y ya con 17 ya me había comprado la novedad del año, que era el SEAT 600, el TC 600, me lo había medio trucado y ya estaba participando en competiciones. ¿Compraste el 600 el coche o compraste el circuito? El coche, solo el coche. ¿Cuándo llegó el primer circuito? El primer circuito, el problema es que claro, como empecé corriendo en un circuito de verdad, que tenía pues una recta de 8 metros, de 6 vías, pues tenía que esperar a que se montara uno que se hacía cuando había competiciones, con lo cual circuito, el primero que tuve fue cuando vine a vivir a la casa que estoy actualmente. Cuéntanos cómo fueron los primeros años compitiendo en este hobby. Pues empecé compitiendo, como te dije, con un 600, era un trofeo, se llamaba Trofeo Trelec, que era una tienda que ya cerraron hace poco, que había en Sabadell de juguetes, y cuando venía la temporada de Reyes montaban las 12 horas y después un trofeo que era de turismos, Gran Turismo y Fórmula. Y poco a poco me fui comprando uno de cada, 2 de cada, 3 de cada, y así pues iba participando en todas las categorías. Después otra escudería de Sabadell también se animaba, montaba una pista grande, con lo cual ya hacíamos una especie de campeonato. También en Tarrasa, había aquí que estaba a 10 kilómetros, pues montaron también unas carreras de 12 horas y de 100 kilómetros, iba compitiendo en todas y esto me lo pasaba en grande. ¿Recuerdas la primera victoria? La primera fue, la primera carrera hice el tercero y la primera victoria creo que fue con un Austin Healey y un trofeo el año siguiente, el 68, más o menos sería. ¿En esa época también se competían rallies o solo era circuito? No, entonces íbamos a seguir rallies, 4 en un 600, a seguir los rallies de verdad para matar el gusanillo, que poco a poco me fui metiendo en el ambiente también. Sí. Ahora, desde el punto en el que estamos actualmente, ¿te gustan más los Sessin o los coches actuales? Pues la verdad es que casi me gustan más los de escala 1.24, que los de Exin o estos pequeños de escala 1.32. Y mi marca preferida es la marca americana Cox, que cerraron pues allá en los 70, o sea que casi nada, pero los tengo casi todos. ¿En qué momento decidiste crear tu colección de coches de escalestre? En cuanto tuve este local que estamos ahora, que primero empecé por la pista, y después iban viniendo los amigos y me decían, pero no tienes este y no tienes el otro. Yo tenía unos 100 coches guardados, que ya son. Y pues yo tengo tantos, yo cuántos, y no sé qué, me fui quemando hasta que al final pues me puse. Y al ponerme, pues claro, pues teniendo espacio, empecé con una vitrinica pequeña, después ya más grande y al final quedó todo el local lleno de vitrinas. ¿Cuántos coches llegaste a tener? 2.200, yo creo. De tantos coches, ¿cuál fue el más difícil de conseguir, dada su rareza? El Bugatti azul de Scalextric, Inglaterra, que es y sigue siendo uno de los más difíciles, por mucho que ahora se han hecho ya muchas réplicas. En aquel momento no había ninguna y conseguí uno, pero a base de luchar mucho por él, porque lo cambié por 40 coches españoles de Exin, y concretamente lo hice en París, en un mercadillo cerca de París, y con un inglés que ya se lo había reclamado, que lo quería pues 2 o 3 veces o en distintos mercadillos, pero el tío pedía un dineral y claro, la gente no va con un dineral en el bolsillo
y al final le hice una propuesta de cambio gordo que él salió ganando y yo también. Y al final lo conseguí en muy buen estado, sí, el Bugatti azul. ¿Recuerdas algunos de los coches de los que estaban dentro del intercambio? Los Dexin de la época, esto pues era la época de los Porsche 935, pero también había algún BRM, algún Honda, algún Jaguar seguro. Se lo cambié por un valor importante. Sacando este coche que nos comentas, ¿qué otra gran pieza estás orgulloso de haber tenido? Bueno, quizás estoy muy orgulloso de haber logrado tener prácticamente todos los coches de la marca Cox de Estados Unidos, que es realmente difícil. A la hora de comprar un coche, ¿en qué te solías basar? Pues claro, cuando te pones a coleccionar hay que tener un guión, y en aquel momento pues yo ya tenía un libro inglés escrito por Roger Gilham, que ya venían referenciados todos los coches hechos en España, Francia, Inglaterra, y aquello era un poco la Biblia, ¿no? El guión, de ir siguiendo tengo, me falta, también Exin hacía algunas publicaciones y empezaban a salir listados, pero claro, era una época que no había internet ni había nada, con lo cual todo era a base de reuniones en mercadillos. Aquí en España había alguno, pero los que me gustaban de verdad eran los swap meets de Inglaterra y los que hacía la Circuits Routiers cerca de París. Antes, comprar los coches era muchísimo más difícil en comparación con ahora. ¿Tú cómo lo ves? Pues era, claro, en el momento que yo empezaba a hacer la colección, fue una punta bastante importante del coleccionismo, con lo cual los precios habían subido mucho. Pero precisamente esta alza de precios hizo aflorar un montón de coches, lo cual los ha depreciado un poquito, ¿no? Porque, claro, no estamos hablando de cosas tan raras, sino que realmente en Exin de Molins de Rey, que está aquí al lado, fabricaron muchos coches. Y claro, esta puja de precios hizo aflorar miles de coches. ¿Qué coche crees que te faltó en tu colección? Quizá, puesto que me gustan tanto los de escala 1.24 hechos en Estados Unidos en los años 60, hay tantos que es imposible tenerlos todos, pero uno en concreto tampoco te digo. Claro. Muy difícil de conseguir estos coches. Sí, claro, sobre todo en aquella época que no había internet, tenía que fiarme de mis contactos ingleses y a base de correo y teléfono, pues teléfono no mucho porque el inglés no se me da demasiado bien, o sea que era muy complicado en aquellos tiempos. Luego con lo de internet y aparecieron páginas como eBay, ya, claro, es mucho más fácil, sí. Pero caro. Claro, sí. Sí. Bueno, ¿qué nos puedes comentar sobre esta pista que tenemos aquí con nosotros? Bueno, yo corría en pistas grandes, con lo cual aquí cuando montamos esta pista, que los amigos me ayudaron y los de Trelec también, pues era imposible reproducir una de las pistas grandes, pero lo que buscamos fue aprovechar al máximo el espacio de la forma que los coches fueran lo más rápidos posibles, sin tener curvas ratoneras ni nada. Y yo creo que lo logramos porque el trazado es muy bonito, muy divertido, incluso hay curvas peraltadas, porque en aquella época se corría con curvas peraltadas, pero también hay de planas, con lo cual tiene su dificultad, y subidas, bajadas, está muy bien. Sí, también vemos que tiene luces, ¿no? Sí, exacto, son las luces de las farolas auténticas de los años 60 de Scalextric, Inglaterra y Francia. Y en esta pista, ¿qué coches eran los que iban mejor? Claro, en la época que montamos el circuito estaban saliendo los SRS2 de Exin y bueno, hacíamos unos piques aquí con los SRS2 que sacaban chispas. Bueno, como gran aficionado, ¿qué se siente al tener esta colección? Bueno, es un desafío constante de tener, ahora me falta el color no está bien, este está mal, hay que restaurarlo. La mitad de la colección la conseguí de coches usados,
con lo cual el trabajo de restauración ha sido importante, o sea, obtener repuestos, después de buscar cómo era el coche original y finalmente dejarlo lo mejor posible. Aquí hay coches que se han trabajado, recuerdo haber estado hasta 30 horas trabajando para restaurar un coche, pero al final el resultado es lo que te queda muy agradable, ¿no? Es un éxito cuando llegas a montar un coche que incluso el peor fue uno que me regaló un inglés que me dijo: esto no lo salva ni Dios, así, textualmente. Y estuve trabajando 40 horas en él y lo restauré. Y entonces pues ya era yo fotógrafo profesional, con lo cual hice un reportaje del antes y después y se las mandé, las fotos, y con una nota que decía "Thank you very much". ¿Qué coche era? Un AC Cobra de Scalextric Inglaterra, un kit muy difícil de obtener. Sí. Con el mundo del internet, ¿tú crees que nuestro hobby va a acabar desapareciendo? Yo creo que no, porque precisamente es positivo el hecho de que un australiano me pueda comprar un coche a mí y yo le pueda comprar otro a un sudamericano en Brasil. Esto es espectacular. Antes era muy difícil, ahora no. Bueno, Joan, ¿te parece si damos unas vueltas en la pista? Venga, vamos. Bueno, Joan, ¿qué nos puedes contar del circuito? Pues el circuito buscamos la mayor velocidad, pero también con dificultad. Lo que tiene es 24 metros y medio de desarrollo, son 4 vías y con muchos trucos. Por ejemplo, aquí se puede ver con la valla es doble y a veces es triple, para que los coches, ya que son valiosos, no se caigan al suelo, que es lo grave. Luego, pues por ejemplo, están las farolas, que son originales de la marca Scalextric, de Scalextric Francia o Inglaterra, y a la hora de poner corriente dimos 4 puntos distintos en el circuito, de modo que no tenga fallo ninguno. Y otra particularidad es que los circuitos de Exin, que esto es todo de Exin, de Molins de Rey, solo pueden tener un sentido, que lo marca la flecha, porque el cuentavueltas no admite que se puedan ir en el otro sentido. Con lo cual yo hice un trucaje modificando el cuentavueltas para que puedan pasar los coches al revés. Entonces no hay un circuito aquí, sino que hay dos. Claro. El que va para aquí y el que va para allá, que no tienen nada que ver. Sí. Y todo esto está debajo de la mesa, una instalación eléctrica con los transformadores de los años 70 de Exin, que asusta, francamente. Sí. Con lo que hay hoy en día de tecnología, esto es... Pero bueno, la gracia es que hacíamos, no sé, pues 3 carreras en sentido para allí y luego 3 para allá, y cambia totalmente el circuito. Tiene algunas curvas peraltadas, tiene puente para que estén compensadas las vías, y están compensadas, y luego la gracia que tiene es que todos los adornos, las casitas del paddock, de boxes, los camiones, los remolques, el bar, incluso el bar, la enfermería, todo es original de Scalextric Inglaterra o Francia. Alguna cosa de España, pero no hicieron gran cosa. Y así es un intermedio entre coleccionismo y competición. Claro. ¿Qué nos puedes contar de ese artilugio que vemos ahí? ¿Este? Ese, sí. Este es En Facebook hay un grupo, que somos 5000, y cada semana proponen un tema. Y uno de los temas era pon una foto del coche que sea lo más absurdo posible. Y yo monté en un chasis Parma de Estados Unidos, un váter de porcelana que compré un día en un mercadillo, que está encima del chasis, y el señor, el piloto, nada menos es de la marca Cox, original de los años 60 de Estados Unidos, y funciona, por supuesto. Y claro, yo lo mandé al Facebook y las risas no veas. Claro. Bueno, habrá que probarlo, ¿no? Sí. Este es uno de los primeros que se conocen que no iban por la pista, sino por el suelo.
es de la marca Kokomo de Indianápolis, en Estados Unidos, del año 1932 o 33. Y se ponía en el suelo y entonces la valla es la que transportaba la corriente. Tomaban la corriente por aquí y por aquí iba girando las curvas. Y como se puede ver es espectacular, es enorme comparado con un coche actual, inmenso, pero además es de chapa como de 1 milímetro. Sí. Y esta es la mecánica que, bueno, simplemente espectacular. Sí, mimo. Y esto es del año 1930, o sea, de pronto vamos a hacer 100 años. Dios mío. Bueno amigos, hasta aquí este reportaje, espero que a todos vosotros os haya encantado. Si es así, tenéis que ver la segunda parte hablando con nuestro amigo Joan sobre su faceta como fotógrafo y copiloto de rallies. Hasta otra.